Mi marido dijo que viajaba por trabajo. Pero lo vi en la televisión con otra mujer en vivo. Dijo que estaba en Chile. Pero, ¿qué hacía sonriendo junto a otra mujer, en una transmisión en vivo desde Sevilla? Elena deja caer la cuchara. La salsa burbujeante se quema en la estufa. En la pantalla, el hombre que ama, camina de la mano con otra. ¿Habrá sido una mentira todo su matrimonio, o existe una verdad aún más cruel detrás de ese beso frente a las cámaras? Ella no grita. No llora. Solo cierra los ojos. Y allí, entre el silencio y el fuego de la traición, nace otra mujer. Porque cuando la mentira se transmite en vivo, la venganza también merece horario estelar. ¿Quieres saber qué pasó? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia llena de emociones, giros inesperados y verdades ocultas. Y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. A veces, la vida se parte en dos con una imagen. Elena no imaginaba que su mundo se vendría abajo mientras removía la salsa bechamel. Era su aniversario, el número 7, y aunque Javier no estaría presente por motivos de trabajo en Chile, ella quiso mantener viva la tradición. Encendió velas, puso su vestido preferido, aquel rojo con espalda descubierta que él decía que la hacía ver de película. En la cocina, todo olía a hogar. En el corazón, todo olía a esperanza. Y en la sala, la televisión encendida como compañía ocasional, le serviría el golpe más bajo de su vida. La reportera hablaba con entusiasmo desde una gala benéfica en Sevilla. Conectamos en directo desde el Salón Real del Hotel Alhambra Palace, anunciaba. Pero Elena no oía. Elena veía. Allí, al fondo de la imagen, entre trajes y copas de champán, caminaba Javier. Sobraba el color, faltaba el aire. Sonriente, impecable, ese mismo traje azul que él juró no haber llevado nunca. Y a su lado, una mujer. Morena, elegante, tomada de su brazo como si fuera suyo desde siempre. En medio de risas, él la besó en la mejilla. Elena dejó caer el cucharón como si se le hubiese escapado la fuerza de los dedos. El cerebro humano es curioso. Puede congelar momentos como si fueran Polaroids. Elena no gritó, no lloró. Solo se quedó allí, de pie, frente a la pantalla, con la mirada clavada en esa imagen como quien observa su propio funeral. La mujer, que no reconocía, reía con complicidad, como si compartieran secretos que ella jamás había escuchado. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Ni el ruido del extractor de cocina, ni el eco del televisor, ni siquiera la vibración de su móvil podían competir con el sonido de su corazón derrumbándose. Esa escena no era solo inesperada, era imperdonable. Intentó convencerse de que no podía ser él. Que sería un parecido. Un primo lejano. Un caso de confusión. Pero no. Era Javier. El lunar junto al labio, la forma en que gesticulaba al hablar, incluso su risa irónica, todo lo delataba. Y no solo eso. El reloj que él usaba, regalo de ella para su 5º aniversario, brillaba en su muñeca como testigo de la traición. Qué emocionante noche desde Sevilla, decía la reportera. Elena tragó en seco. Para unos era una noche de gala, para ella era la noche en que la vida cambió de color. Lo primero que pensó fue en llamar a Javier, pedir explicaciones. Pero se detuvo. ¿Qué explicación podría justificar eso? ¿Acaso hay alguna razón lógica para ver a tu esposo, que supuestamente está en otro país, acompañado de otra mujer en televisión nacional? La cabeza le daba vueltas. ¿Quién era ella? ¿Desde cuándo? ¿Quién más lo sabía? Había cruzado el umbral del mundo conocido, cayendo directo en el abismo de la duda. Una cosa era segura, esa imagen no se borraría jamás. Sería su antes y su después. Su punto de quiebre. Su despertar. Durante años había sido la esposa perfecta, leal, paciente, compañera. Aplaudía sus logros, escuchaba sus problemas, cancelaba sus propios sueños para que él pudiera alcanzar los suyos. Y ahora, eso. La traición no era solo el acto, era todo lo que representaba. Era el descaro, la deslealtad, la mentira meticulosa que se había cocinado a fuego lento sin que ella lo supiera. La televisión no miente, Elena, murmuró Marina, su hermana, al ver el video minutos después. Ese cabrón tiene otra vida. Las palabras dolían. Pero también despertaban algo, la chispa del orgullo herido. La noche no terminó en llanto, ni en escena. Terminó en silencio. Elena recogió el vino sin abrir,
apagó las velas con la palma de la mano y se sentó en el sofá, con la imagen congelada en la pantalla, Javier, riendo, brillando, traicionando. Era impresionante cómo algo tan emocionante para el resto del mundo podía ser tan devastador para una sola persona. La traición duele más cuando te toma por sorpresa. Pero también puede ser el primer paso de algo superador. No lo sabía aún, pero esa herida la haría más fuerte. O más peligrosa. Y entonces sucedió. Al día siguiente, otra transmisión en directo mostró a Javier, esta vez más cerca de la cámara, en otro evento en Sevilla. Y sí, con la misma mujer. Él reía. Ella lo abrazaba. Y Elena ya no tenía dudas. Él vivía otra vida. El problema era que, hasta ese momento, ella aún era parte de la falsa. Pero no por mucho tiempo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Javier llegó al aeropuerto con la misma sonrisa segura de siempre. Apretó el botón de la puerta con su llave digital y entró en casa silbando una melodía. Elena, sentada en la sala, fingía leer una revista, pero su mente era un torbellino de emociones contenidas. Amor, llegué, anunció él, como si nada. Ella lo miró con calma, con una serenidad que solo el dolor más hondo puede otorgar. ¿Cómo estuvo Chile?, preguntó, como quien lanza un anzuelo sin prisa. Javier no titubeó. Frío. Aburrido. Puro trabajo. Mentiroso, pensó ella. Ya no lo veía como su esposo, sino como un actor mediocre. La capacidad de Javier para mentir con naturalidad era escalofriante. Hablaba de reuniones ficticias, hoteles inexistentes, hasta inventó un retraso en el vuelo. Elena asentía, sin interrumpirlo. Lo estudiaba, lo observaba como una científica frente a un espécimen desconocido. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada más. ¿Y tú, me extrañaste?, preguntó él, tocándole la mejilla. Mucho, respondió ella, controlando el temblor en su voz. El teatro seguía en pie, pero las butacas ya estaban vacías. Lo más emocionante de esa conversación era saber que la verdad estaba por explotar, y él no tenía idea. Esa noche, Javier durmió como un niño. Elena, en cambio, no cerró un solo ojo. Se levantó a las 3 de la madrugada, caminó descalza hasta el estudio y encendió el ordenador de él. Siempre le había parecido curioso que protegiera una carpeta con contraseña. Pero esta vez, la memoria muscular la guió. Contraseña, Rebe 1982. Apretó Enter. El sistema aceptó. Y lo que vio no era solo perturbador, era humillante. Decenas de carpetas con nombres de ciudades, fechas, hoteles. Fotos de cenas, paseos, camas desordenadas. En todas, Javier. Y en la mayoría, esa mujer, Rebeca. Había algo en esas fotos que dolía más que el engaño físico. Era la intimidad emocional, el cariño, la complicidad. Javier no solo compartía su cuerpo con otra, compartía risas, miradas, proyectos. En una imagen estaban viendo una puesta de sol en Mallorca. En otra, brindaban en Nochebuena. Pero él le había dicho a Elena que pasaría esa Navidad con su madre enferma. ¿Qué clase de hombre era capaz de ese nivel de traición? Se sentía tonta, usada, reemplazable. Como un capítulo de relleno en la vida de alguien más. Y sin embargo, algo dentro de ella comenzó a fortalecerse. No era solo rabia. Era claridad. A veces, cuando se rompe el corazón, también se abre una puerta. Elena comprendió que ya no podía vivir en ese guión falso. Que debía salir de ahí, pero no como víctima. Ella no iba a gritar, ni a llorar frente a él. No iba a darle el espectáculo que merecía. Iba a construir una salida superadora, algo digno, elegante, inolvidable. Si él había montado una mentira tan bien ensayada, ella le devolvería el acto final con un libreto que le haría temblar hasta los huesos. Al día siguiente, le sirvió el desayuno como siempre. Huevos, café y una sonrisa que lo desconcertó. Javier no sospechaba nada. Mientras él hablaba de una posible nueva inversión en Cancún, ella sentía, pero su mente estaba en otra parte, en las pruebas guardadas en su disco externo, en las imágenes impresas en sobres secretos. En el futuro plan que empezaba a gestarse.
Marina, su hermana, ya estaba al tanto. No te lo merecías, Elena, le había dicho la noche anterior. Pero ahora vas a elegir cómo termina esta historia. Y ella ya lo había decidido. Javier salió al trabajo con su usual aire triunfante. Elena lo observó irse por la ventana. Algún día volverás por esa puerta sin saber lo que te espera, murmuró. Fue entonces cuando algo en ella cambió. No era miedo. Era fuego. Un fuego lento, silencioso, que iba a consumir todo a su paso. Tomó el disco duro, lo escondió en una caja de libros viejos, y comenzó a escribir una lista. No de compras, no de pendientes. Una lista de estrategias. No sabía cómo terminaría, pero tenía claro que la traición no quedaría impune. Esa noche, mientras buscaba un archivo en el ordenador de Javier, encontró algo más. Una carpeta sin nombre. Dentro, una imagen borrosa, pero familiar. Javier, Rebeca y una niña. Una niña pequeña, con ojos parecidos a los suyos. Elena sintió un escalofrío. ¿Y si no era solo una amante? ¿Y si había algo más profundo detrás de esa mentira? Elena pasó horas mirando las fotos como si intentara unir piezas de un rompecabezas imposible. La mujer de la televisión tenía nombre, rostro y una historia tejida con hilos que Javier había escondido con precisión. Pero lo que más la perturbaba era la constancia. Rebeca no era un desliz, ni una aventura ocasional. Era una presencia sólida en la vida de su esposo, casi una sombra paralela. La aparecía en Mallorca, en Lisboa, en Mérida. Siempre del mismo modo, al lado de él, abrazada, sonriente, como quien se siente segura y amada. Aquello no era una traición cualquiera. Era una doble vida. Elena amplió una de las fotos. Estaban en una terraza, comiendo mariscos. Él usaba esa camisa de lino blanca que ella misma le había comprado. Rebeca llevaba un vestido floreado y lo miraba con ternura. En el fondo, una niña jugaba con una pelota de playa. ¿Será? No quiso terminar la frase. De pronto, muchas cosas empezaron a encajar, llamadas interrumpidas, viajes que se alargaban, excusas mal construidas. La traición ya no era solo emocional o física. Había algo mucho más profundo, algo que ponía en duda toda su historia. Y lo más doloroso de todo, quizás esa niña no era un detalle decorativo. Volvió a la carpeta. Abrió otro archivo, una secuencia de fotos en un parque. Javier sostenía una cometa, Rebeca reía, y la misma niña lo abrazaba por la cintura. Papá, decía la leyenda escrita a mano en una tarjeta escaneada. Elena sintió como si alguien le hubiese lanzado agua helada por la espalda. ¿Cuántas veces había deseado ser madre? ¿Cuántas conversaciones tuvo con Javier sobre postergar un poco más? Y ahora, la posibilidad de que él ya tuviera una hija la dejaba sin aire. No era solo una mujer en su vida. Era una familia completa que ella nunca supo que existía. El corazón le latía con fuerza, pero su mente seguía clara. Cerró la computadora, respiró hondo, y volvió al presente. No era el momento de derrumbarse. Tenía que pensar. Como mujer superadora, no permitiría que esa revelación la destruyera. No. Si Rebeca era parte de una historia paralela, ella quería saberlo todo. Iba a llegar hasta el fondo, con la elegancia de quien ya no suplica, sino que observa, planea y decide. Porque si esa niña era hija de Javier, significaba que su esposo no solo era un infiel, era un cobarde que construyó una mentira tan bien tejida que parecía real. Al día siguiente, Elena intentó comportarse como siempre. Preparó el desayuno, escuchó las anécdotas del viaje a Chile con atención fingida, y hasta lo acompañó a la puerta con un beso en la mejilla. Pero por dentro, su mundo era una tormenta. Cada palabra que Javier decía ahora parecía una farsa. Cada gesto amable, una maniobra calculada. Se sentía como una actriz atrapada en un guión ajeno, donde su papel era el de la ingenua. Pero ya no era esa mujer. El dolor que sentía se estaba transformando en otra cosa. No rabia. No resignación. Algo mucho más peligroso, determinación. En la tarde, llamó a Marina. Su hermana no tardó en llegar, con esa mezcla de furia y amor que solo las hermanas saben manejar. Necesito saber quién es esa niña, Marina. Necesito saber si es su hija. Marina la abrazó fuerte. Lo vamos a averiguar. Pero no estás sola en esto. Y él va a pagar cada lágrima que te ha hecho derramar.
Decidieron buscar datos legales, registros, lo que fuera necesario para esclarecerlo. No se trataba solo de dolor, sino de dignidad. De no permitir que una historia emocionante construida sobre traición siguiera devorando su presente. Esa noche, Elena volvió a abrir las fotos. Esta vez, las observó como si fueran pruebas en un juicio. Buscaba detalles, placas de coches, nombres de hoteles, fechas en los boletos. Su mente estaba más activa que nunca. Cada imagen era una pista. Y cuanto más descubría, más segura estaba de que Javier había construido una vida secreta con meticulosidad. Pero lo que más le dolía no era la mentira. Era el hecho de que él parecía feliz en esas fotos. Una felicidad distinta a la que mostraba con ella. Más relajado. Más libre. Como si no estuviera actuando. Y entonces, lo vio. En una de las fotos recientes, Rebeca tenía un anillo de oro blanco. El mismo que Javier decía haber perdido hace años en un viaje a Panamá. En la imagen, lo llevaba ella. En el mismo dedo. La verdad, poco a poco, se hacía innegable, Javier no solo tenía otra mujer, quizás nunca la dejó. Y si eso era cierto, ¿quién era Elena realmente en su historia? Hay momentos en los que una mujer necesita dejar de ser fuerte y simplemente colapsar en brazos confiables. Para Elena, ese refugio tenía nombre, Marina. Su hermana menor, con quien siempre tuvo una relación más maternal que fraternal. Cuando la vio llegar esa tarde, sin maquillaje, con una bolsa de pan bajo el brazo y el ceño fruncido, Elena supo que ya no tenía que fingir. Rompió en llanto. No puedo más, Marina. Creo que he estado viviendo una mentira durante años. Marina la abrazó sin decir nada, solo acariciando su espalda, como si quisiera juntar los pedazos rotos con las manos. No hizo falta explicar mucho. Bastó con mostrarle la carpeta de fotos para que Marina encendiera. ¿Quién es esa tipa?, preguntó, con una rabia tan visceral que contrastaba con la calma helada de Elena. Se llama Rebeca Morales, respondió ella, con la voz seca. El nombre había aparecido en un contrato de hotel que Javier dejó impreso por descuido, y eso bastó para iniciar la búsqueda. Marina, que trabajaba en la administración de una clínica privada, conocía a gente con acceso a registros. En cuestión de horas, ya tenía un apellido completo, un DNI, y hasta una dirección. Y lo que descubrieron cambió todo. El documento era claro, directo, y no dejaba espacio para interpretaciones. Rebeca Morales, casada legalmente con Javier Gutiérrez desde hace 12 años. 12. El mismo tiempo que Elena llevaba con él. Fue Marina quien lo leyó en voz alta, deteniéndose en cada palabra como si fueran cuchillas. Entonces, yo soy la otra, murmuró Elena, con una mezcla de incredulidad y náusea. Marina le tomó el rostro con las dos manos. No, Elena. Tú eres la única mujer real en esta historia. La otra es la que vive dentro de su farsa. Él es el impostor. El impostor de tu vida. Pero el alma herida no entiende de lógica. Por dentro, Elena sentía que todo lo que había vivido estaba contaminado. Cada beso, cada viaje, cada promesa. Ahora todo le sabía a traición. Como no me di cuenta, ¿cómo puede alguien vivir dos vidas sin que nadie lo note?, preguntaba una y otra vez. Marina, más pragmática, ya había entrado en modo estratega. Vamos a usar esta información, Elena. Pero con cabeza. Esto no se trata solo de exponerlo, se trata de cómo lo haces. Porque hay formas de vengarse que marcan, que dejan huella, que te elevan. Y tú mereces eso. Esa noche, las dos hermanas trazaron planes como si fueran detectives. Revisaron fechas, listaron testigos, organizaron todo en carpetas físicas. Marina propuso algo que a Elena jamás se le habría ocurrido, buscar vínculos económicos entre Javier y Rebeca. Si él está registrado como su esposo, hay bienes, propiedades, cuentas. Y si tú no sabías nada, eso puede ser ilegal. O, al menos, inmoral. Elena se aferró a esa idea como a un salvavidas. No por dinero, sino por dignidad. Necesitaba pruebas, necesitaba confirmar que no estaba loca. Que lo que sentía tenía base real. Y que no estaba sola. El ambiente en la casa cambió. Donde antes había lágrimas, ahora había estrategia. Donde antes había desconcierto, ahora había un plan. Marina fue ese motor superador que muchas mujeres necesitan cuando creen que se están ahogando. Recuerda esto, Elena, tú no fuiste ingenua. Él fue un gran mentiroso. No confundas bondad con ceguera.
la frase quedó flotando en el aire como un mantra. Elena no solo quería respuestas. Quería justicia emocional. Y si podía encontrar una manera elegante, inteligente y devastadora de enfrentar a Javier, lo haría. Pero aún faltaba una pieza en ese rompecabezas, el por qué. No le bastaba con saber que Javier tenía otra esposa. Elena quería entender. ¿Por qué llevar una doble vida? ¿Por qué mentir tanto tiempo? ¿Qué buscaba? ¿Qué ganaba? Esas preguntas la mantenían despierta. Porque en el fondo, su mayor herida no era la traición. Era haber compartido su vida con un desconocido. Mientras Marina dormía en el sofá, Elena volvió a abrir los archivos del ordenador. En uno de los correos recientes encontró algo más, una invitación digital a una gala de premiación en Madrid. Y en la lista de invitados, aparecía el nombre de Rebeca. Como esposa de Javier Gutiérrez. En ese instante, supo que tenía que verla cara a cara. Pero no como rival, ni como víctima. Sino como una mujer que va a mirar a otra a los ojos, y descubrir quién miente mejor. Elena nunca había pensado que su nombre podría estar vinculado a la palabra amante. En su mundo, esa figura era siempre alguien más, la desconocida, la intrusa, la sombra que robaba lo que no era suyo. Jamás imaginó ser ella. Y sin embargo, ahí estaba, con un papel que jamás pidió, en una obra que no escribió. Sentada en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, veía cómo su reflejo temblaba en el cristal de la ventana. «Soy la otra», murmuró por primera vez en voz alta. Y el eco de esa frase le perforó el alma. Las pruebas eran irrefutables. Javier estaba legalmente casado con Rebeca desde hacía más de una década. Ninguno de sus aniversarios con Elena coincidía con una fecha verdadera. Las flores, los viajes, las celebraciones, todo era una ilusión construida sobre arena. Nunca fue mío, pensó, con la mirada perdida. Las fotos que Marina había impreso mostraban a Javier y Rebeca en una boda sencilla, vestidos de blanco, radiantes. El documento notarial que Marina había conseguido en línea sellaba la traición con tinta negra y oficial. Y sin embargo, lo que más dolía no era el papel, era la mentira sostenida con ternura. ¿Qué clase de hombre hace eso? ¿Qué tipo de corazón puede dividirse en dos hogares, dos camas, dos rostros? Elena no encontraba respuestas. Cada recuerdo se convertía en sospecha. La vez que él no atendió el teléfono. La noche que canceló su cena de aniversario por una emergencia laboral. Todo era parte de una coreografía milimétrica. Lo más emocionante de sus recuerdos ahora era también lo más doloroso. Porque al descubrir la verdad, se dio cuenta de que había amado con todo mientras él repartía migajas con maestría. Y eso no era amor. Era teatro. Un teatro sin alma. Marina, siempre pragmática, intentaba mantenerla en pie. No eres la otra, Elena. Eres la estafa emocional más cruel que él ha hecho. Pero esas palabras no alcanzaban. Lo que Elena necesitaba era tiempo. No para perdonar. Ni siquiera para entender. Sino para recomponerse. Volver a juntar sus partes. Porque hay traiciones que no se superan con frases lindas ni con consejos. Hay heridas que solo el silencio sabe curar. Esa noche, Elena escribió en su diario, no sé quién soy. Pero sí sé quién no quiero seguir siendo. Era poco. Pero era un comienzo. Y a veces, eso basta. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Javier seguía actuando como siempre, sin saber que el telón se preparaba para caer. Elena fingía, sonreía, cocinaba, escuchaba. Pero por dentro, ya no estaba. Era como vivir en la piel de otra persona. Marina le propuso irse, desaparecer unos días. Pero Elena dijo que no. No todavía. Quiero ver hasta dónde puede sostener su farsa. Quiero saber hasta dónde llega su cinismo. Era peligroso, pero también necesario. Porque el dolor, cuando se canaliza, se vuelve afilado. Y ella quería usar ese filo para cortar con elegancia todo lo que la había encadenado. Una noche, mientras cenaban en casa, Javier comentó que viajaría por negocios a Medellín. Elena apenas levantó la ceja. ¿Cuántos días?, preguntó, con voz neutra. 3 o 4. No es gran cosa, respondió él, masticando su carne con despreocupación. Ella asintió. Pero por dentro, ya tenía un plan. Marina había conseguido acceso a los registros de vuelos y alojamientos. Y el destino real de Javier no era Medellín, sino Madrid.
donde vivía Rebeca. La sincronía era perfecta. Y por primera vez en semanas, Elena sintió algo parecido a poder. Iba a dejar de ser una víctima para convertirse en autora de su propia historia. Y justo cuando creía haberlo visto todo, Rebeca publicó una foto. Era reciente, de la noche anterior. Ella y Javier, abrazados, sonrientes, en un restaurante elegante. El pie de foto decía, cena con mi esposo eterno. Amor del bueno. Elena sintió cómo se le encogía el estómago. Esa misma noche, él le había dicho que tenía una reunión de última hora con sus socios en línea. Tuve que apagar el móvil, le escribió. Qué habilidad para mentir. Qué frialdad. Pero también, qué regalo. Porque esa foto era el empujón que necesitaba. La confirmación que la traición había llegado a su límite. Y esa noche, por primera vez, Elena no lloró. Solo cerró la computadora, se sirvió una copa de vino y comenzó a escribir. No una carta. No una despedida. Una lista. De pasos. De decisiones. De actos calculados. Porque si el amor fue un juego sucio, su venganza sería arte. El silencio puede ser un arma, si se sabe usar. Elena lo descubrió al tercer día sin mencionar una sola palabra sobre Rebeca o las fotos. Javier, ajeno a todo, seguía con su rutina de besos tibios, llamadas fingidas y promesas vacías. Ella ya no necesitaba pruebas, las tenía todas. Pero no las mostraría aún. Lo más emocionante de esta nueva etapa no era la confrontación, sino la espera. Como una actriz que ensaya cada gesto para su escena final. La decisión estaba tomada, no iba a enfrentarlo en la cocina ni en el dormitorio. Lo haría donde más le doliera, en público, ante todos. Mientras Javier creía controlar la situación, Elena observaba. Tomaba nota mental de sus horarios, de los nombres que mencionaba, de los mensajes que recibía a escondidas. Marina le había prestado un grabador diminuto, por si necesitaba registrar alguna conversación clave. No quiero que esto termine con gritos, le había dicho. Quiero que termine con clase. Elena sentía, cada vez más convencida de que la mejor forma de sanar no era escapando, sino mirando la traición a los ojos, y dándole la vuelta. El dolor seguía allí, claro. Pero ahora también estaba la fuerza. Esa fuerza silenciosa que solo conoce quien ha caído y sigue de pie. Por fuera, Elena era la misma de siempre, amable, serena, entregada. Por dentro, era un volcán a punto de hacer historia. Había algo superador en no perder la compostura frente al enemigo. Se convirtió en una especie de sombra elegante que lo sabía todo pero lo mostraba nada. Javier se iba de viaje a Madrid, y ella lo despedía con una sonrisa. Él decía te amo antes de dormir, y ella respondía con un yo también que sabía estrategia. No era hipocresía. Era protección. Cada palabra era una piedra más en la muralla que construía para no dejarlo volver a entrar nunca más. Una noche, mientras Javier hablaba por teléfono en la terraza, Elena escuchó su tono de voz cambiar. Más suave, más íntimo. Se acercó en silencio y logró oír un nombre. Rebe. Y luego una risa. Su risa. La misma que alguna vez fue solo suya. Cerró la puerta con suavidad y se sentó a escribir. No era una carta de despedida, sino un guión. Literalmente. Marina le había sugerido que preparara un discurso. Va a llegar el momento, y tienes que estar lista. No improvises tu libertad. Elena escribió, borró, reescribió. Cada frase era un paso más hacia la liberación. Una mañana cualquiera, mientras tomaba café con Marina, llegó un correo inesperado. Una invitación a un evento empresarial de alto perfil, organizado por una firma internacional que Javier asesoraba desde hacía años. Será homenajeado por su trayectoria y valores familiares, decía el texto. Elena lo leyó 2 veces. Marina alzó una ceja. ¿Valores familiares?, repitió con ironía. Y entonces se miraron. No hacía falta decir nada. Ese sería el escenario perfecto. El teatro soñado. La audiencia que Javier jamás imaginaría tener. Elena aceptó la invitación, marcó la fecha en el calendario y comenzó a prepararse. No con vestidos ni maquillaje. Con palabras. Elena sabía que no estaba lista aún para mirar a Rebeca cara a cara. Pero sí estaba lista para mirar a Javier como nunca antes, con los ojos de una mujer que lo entendió todo. Ya no necesitaba gritarle, ni exigirle nada. Su silencio era la sentencia.
Cada sonrisa, cada todo bien era un golpe disfrazado de normalidad. Javier no notaba el cambio. Se sentía triunfador, tranquilo, satisfecho. Pero no sabía que la función final se estaba ensayando con precisión milimétrica. Y que su caída sería emocionante, no para el público. Para ella. Elena dejó de llorar por las noches. Ya no soñaba con finales felices, sino con justicia emocional. La traición había dejado de ser una herida abierta para convertirse en un mapa. Uno que la guiaba hacia un nuevo destino, más suyo, más fuerte. Esa mujer rota del primer día ya no estaba. En su lugar, emergía una Elena distinta. Más callada, más elegante, más letal. Había tomado la decisión más difícil, quedarse en silencio. Y en ese silencio, había empezado a renacer. Y justo una semana antes del evento, le llegó un correo inesperado. No era de Javier. Era del comité organizador. La invitaban oficialmente como acompañante del homenajeado. Su señora esposa. Elena sonrió. El escenario estaba listo. El evento empresarial tenía todos los ingredientes de una noche perfecta, para aparentar. Javier vestía su mejor traje, con ese aire de superioridad que tanto le gustaba mostrar. Elena caminaba a su lado, impecable, silenciosa, como una obra de arte que oculta dinamita en su interior. La sala brillaba con luces tenues, copas de cristal y conversaciones falsas. Al entrar, los flashes se encendieron. Javier Gutiérrez y su encantadora esposa, murmuró un presentador. Elena sonrió con los labios, pero no con el alma. Y en medio del bullicio, una voz diferente rompió la escena. Elena. Se giró. Allí estaba Andrés, el hermano menor de Javier. Más joven, menos estirado, con esa sonrisa torcida que siempre había escondido algo. Vestía informal, como si no encajara del todo en ese mundo de apariencias. Elena no lo veía desde hacía años, y sin embargo, fue como reencontrar un rincón de calma en medio del caos. No sabía que vendrías, dijo él, mirándola con atención. Tampoco sabía que me encontraría contigo, respondió ella. Y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó sincera. Javier estaba ocupado saludando empresarios. No se percató del cruce de miradas que acababa de nacer. Andrés no era un hombre de frases vacías. Era directo, observador, un poco irónico, y esa noche algo en él vibraba distinto. Te ves, distinta, dijo, con esa pausa honesta que desarma cualquier armadura. Elena no respondió. Solo bajó la mirada y agradeció el cumplido con un gesto. Pero su cuerpo hablaba por ella. Andrés no insistió, pero tampoco se alejó. ¿Estás bien, Elena?, preguntó con un tono que no buscaba respuesta automática. Y entonces, por primera vez, ella soltó una frase cargada de verdad: estoy sobreviviendo. Pero cada vez mejor. Esa confesión breve valía más que 1000 discursos. La conversación entre ellos fue creciendo con naturalidad. Hablaron de banalidades, de viejas anécdotas familiares, incluso se rieron con suavidad. Pero bajo cada palabra flotaba algo más profundo, una corriente invisible que los acercaba sin prisas, sin intenciones explícitas, pero con una fuerza inesperada. Andrés le confesó que hacía tiempo no soportaba a Javier. Demasiado listo para su propio bien, dijo con media sonrisa. Y demasiado acostumbrado a engañar a todos. Elena lo miró fijamente. ¿Lo sabías? Él suspiró. Sospechaba. Pero nunca tuve pruebas. Ahora, te veo, y entiendo que mis sospechas eran generosas. Elena no sabía si sentirse agradecida o traicionada también por Andrés. Pero su tono era distinto, su manera de hablar, de mirar, de estar. No buscaba justificar a su hermano, ni dar consejos. Solo estaba allí, acompañando sin invadir. A lo largo de la noche, volvieron a cruzarse varias veces. En cada encuentro, algo crecía entre ellos: respeto, empatía, esa conexión silenciosa que surge cuando dos personas se reconocen en el dolor. Fue emocionante sentir, aunque por segundos, que aún existía alguien que no usaba máscaras. Alguien que la veía. Cerca del final del evento, mientras Javier daba su discurso lleno de palabras falsas sobre valores familiares y compromiso, Elena sintió una punzada de ironía en el pecho. Andrés la miraba desde el fondo del salón, con los brazos cruzados y los ojos cansados. Y en ese instante, ella lo entendió: él también estaba harto del teatro. Cuando Javier terminó, entre aplausos vacíos, Andrés se le acercó una vez más.
Si algún día necesitas hablar, de verdad, aquí estoy. Elena lo miró largo rato. No dijo nada. Pero el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier promesa. Al llegar a casa, Elena no podía sacarse de la cabeza aquella conversación. No era una atracción repentina, ni una fantasía para llenar vacíos. Era algo más limpio. Una especie de reconocimiento mutuo entre dos seres que sabían lo que era vivir a la sombra de una mentira. No pensaba hacer nada al respecto, pero por primera vez en meses, durmió sin llorar. Andrés no era su salvación. Pero sí una señal de que la vida, incluso tras la peor traición, aún podía ofrecer algo diferente. Algo superador. Algo que no doliera. Y al día siguiente, Marina llamó con una noticia impactante. Había encontrado una foto antigua donde Elena y Rebeca aparecían juntas, en un evento de la empresa de Javier. Años atrás. Ninguna de las dos lo sabía. Pero Javier, sí. La fotografía no era reciente. Estaba guardada en un archivo polvoriento de una gala benéfica organizada por la empresa de Javier, hace unos 5 años. En ella, Elena y Rebeca compartían el mismo encuadre, separadas por apenas 2 sillas. Ninguna se había percatado de la otra, ocupadas en conversaciones distintas, mirando en direcciones opuestas. Pero él sí. Javier estaba allí, al fondo de la imagen, viéndolas a ambas con una sonrisa enigmática. Marina, con los ojos clavados en la pantalla, soltó un suspiro. Esto no fue una casualidad, Elena. Él ha jugado contigo, y con ella también. Elena sintió que algo se quebraba de nuevo. No solo había sido traicionada, había sido manipulada. Durante años, Javier mantuvo a 2 mujeres en su órbita, calculando sus movimientos como si fueran piezas de ajedrez. Esa fotografía era la prueba visual de que él las había cruzado a propósito. ¿Qué clase de mente construye una mentira tan meticulosa? ¿Qué satisfacción encuentra alguien en sostener una doble vida con tanta frialdad? El descubrimiento la golpeó, pero también le ofreció algo valioso, dirección. Ya no se trataba solo de dolor. Se trataba de reconstrucción. De tomar esos fragmentos de la verdad y convertirlos en justicia. Marina, incansable, empezó a revisar documentos de propiedades, contratos firmados, cuentas conjuntas. Descubrió que Javier había puesto a nombre de Rebeca una pequeña empresa de eventos. Pero los fondos provenían de una cuenta común con Elena. Esto ya no es solo moral, Elena. Es económico. Es estratégico. Él no solo jugó con tu corazón, jugó con tu patrimonio. Elena la escuchaba en silencio, pero cada palabra era una chispa. Javier no la había subestimado, la había borrado de su ecuación. Como si ella no tuviera voz, ni historia, ni memoria. Pero ahora, su memoria era su mayor arma. A medida que avanzaban en la investigación, más documentos salían a la luz. Elena tenía derecho a parte de lo invertido, pero desconocía los movimientos. Todo estaba disfrazado, fragmentado entre razones sociales, correos falsos, nombres que parecían aleatorios. Sin embargo, cada hallazgo hacía que ella sintiera menos dolor y más claridad. La verdad, por cruel que fuera, tenía un efecto superador. Saber lo que realmente había pasado la fortalecía. Le daba piso. Le devolvía la sensación de estar despierta, consciente, alerta. Marina lo resumió con una frase certera: él jugó al ajedrez. Pero tú eres la única que conoce las 2 mitades del tablero. Elena no planeaba destruirlo. No era venganza lo que movía su alma. Era algo más puro, equilibrio. Ella no quería arruinarle la vida, solo devolverle la realidad con el mismo impacto con el que él había destrozado la suya. Y para eso, necesitaba más que pruebas. Necesitaba una escena. Un momento. Un escenario donde la verdad tuviera el eco que merecía. Fue entonces cuando Andrés la llamó. Su voz sonaba diferente. Más seria. Creo que deberías saber algo, dijo. Elena se tensó. ¿Qué ocurre? Mi madre recibió una invitación para una cena privada. Javier la organizó. Con Rebeca. Eso era nuevo. Javier no solo mantenía relaciones paralelas, también cruzaba límites familiares. La madre de Andrés siempre fue distante, pero le tenía aprecio a Elena. Y ahora, sin saberlo, asistiría a una cena con la esposa legal, como si Elena jamás hubiera existido. El descaro era tan grande que rozaba lo absurdo.
Elena apretó el móvil con fuerza. ¿Crees que lo hace a propósito?, preguntó. Andrés no respondió de inmediato. Mi hermano no cree en consecuencias. Cree en apariencias. Y tú, Elena, tú ya no le sirves para el personaje que interpreta. Esa frase fue un puñal. Pero también, una liberación. Esa noche, Elena volvió a ver todas las fotos. Una por una. Las ordenó en una pizarra, como si armara una cronología emocional. Fechas, lugares, mentiras. Y en el centro, una foto suya, sola, sonriente. La única real. La única no compartida. Esta soy yo, murmuró. Y todo lo demás, es basura que voy a quemar con dignidad. Marina, desde el otro lado de la sala, levantó una copa de vino. Brindo por eso. Por ti. Por esta historia emocionante que vas a cerrar con maestría. Y por primera vez en semanas, Elena sonrió de verdad. Ya no era la víctima. Era la autora de un final por escribir. Y al día siguiente, recibió la llamada que lo cambiaría todo. El canal donde Javier sería homenajeado la invitaba también a estar presente en el programa. Como su esposa. En vivo. Hay formas de justicia que no requieren jueces ni fiscales. Elena ya no quería castigo. Quería exposición. Que la máscara cayera sin necesidad de gritar. Que el mundo viera a Javier como lo que era, un artista de la traición, maestro de la doble vida. Cuando la producción del canal la llamó para confirmar su presencia en la gala televisada, no dudó. Será un honor acompañar a mi esposo, dijo, con una calma que helaría la sangre de cualquier mentiroso. En su voz no había sarcasmo, solo una certeza elegante. El tablero estaba armado. Y ella movería la última pieza. Esa noche, Marina y Andrés se reunieron con ella para delinear el plan. Era sencillo y demoledor. Javier recibiría un homenaje por su trayectoria empresarial y compromiso familiar. Elena asistiría como la esposa perfecta. Sonriente, elegante, impecable. Y justo cuando el presentador le preguntara por su vida en pareja, ella hablaría. No con odio, sino con verdad. No con venganza, sino con precisión. Andrés, aún con dudas, apoyó cada palabra. Él siempre jugó con todos. Ya es hora de que se le caiga la escenografía. Marina asintió. Lo emocionante será ver su rostro cuando descubra que tú escribiste el final. Elena ensayó frente al espejo. No quería parecer enfadada. Quería parecer despierta. Cada palabra que decía era una cicatriz que se cerraba. Estoy aquí para acompañar a mi esposo, el hombre que aprendió a vivir dos vidas, engañando a dos mujeres al mismo tiempo, mientras hablaba de valores en televisión. Pausa. Sonrisa. Impacto. Andrés le pidió que lo mencionara. No por mí. Por ti. Para que nadie piense que estás rota. Estás viva. Y renaciendo. Elena lo miró con ternura. Nunca imaginó que un alma limpia saldría del mismo árbol podrido. Pero así era la vida, sorprendente, superadora, impredecible. Días antes del evento, Javier se mostraba más seguro que nunca. Ensayaba discursos, elegía trajes, confirmaba a sus contactos. Incluso le dijo a Elena, va a ser una noche especial para nosotros. Gracias por acompañarme. Ella solo sonrió. Sabía que su silencio era más poderoso que cualquier reclamo. En la cocina, preparaba café mientras pensaba en cada paso. Nada podía fallar. Todo debía parecer espontáneo. Porque la verdad, cuando es dicha con calma, se vuelve irrefutable. Y Javier no podría negarla. No en vivo. No frente a cámaras. No frente a ella, que ya no temía. El canal envió una ficha para el programa. Allí figuraban los nombres de Javier y Elena, con una breve biografía. Matrimonio sólido desde hace 7 años. Sin hijos. Unión ejemplar. Elena subrayó esas frases con un marcador rojo. Ejemplar. Sólido. Era increíble cómo la apariencia podía construirse sobre escombros. Marina, viendo el papel, soltó una carcajada. Si tan solo supieran, Andrés, en cambio, estaba más serio. ¿Estás segura de hacerlo? No habrá vuelta atrás. Elena respiró hondo. Ya hubo muchas idas. Ahora solo hay una dirección, la mía. Horas antes del evento, Elena se vistió en silencio.
Eligió un vestido blanco, simple, sin adornos. Quería que sus palabras fueran lo que brillara. Marina la maquilló con suavidad, resaltando sus ojos, esos que ya no lloraban por dentro. Andrés la acompañó hasta la puerta. «Vas a hacer historia esta noche, Elena». Ella lo besó en la mejilla, despacio. No por venganza. Por libertad. Andrés asintió. Ninguno necesitó decir más. No era un final. Era un renacimiento. La gala estaba por comenzar, y con ella, el acto más emocionante de toda esta historia, el de una mujer que ya no calla. Al llegar al canal, todo estaba impecable. Cámaras listas, luces, sonido, público elegante. Javier la tomó del brazo como si fueran una pareja perfecta. «Estás hermosa», susurró. Ella sonrió. «Tú también, vas a brillar». Y no mentía. Él brillaría. Pero no como él creía. Detrás del escenario, los técnicos ultimaban detalles. Una productora se acercó a Elena. «¿Lista para salir al aire?». Elena asintió. Su corazón latía fuerte, pero no era miedo. Era impulso. Era certeza. Era la antesala de un momento inolvidable. Y entonces, en el camerino, antes de salir al aire, Elena hizo una última jugada. Abrió su bolso, sacó una fotografía, y la dejó encima del espejo de Javier. Era la imagen de él, Rebeca, y la niña. Con una nota que decía: «Nos vemos en el escenario, esposo eterno». Elena tenía cada palabra grabada en la piel. Ensayó su discurso en voz alta, en voz baja, en silencio frente al espejo. Quería que sonara natural, pero también certero. No buscaba aplausos, buscaba claridad. Cada frase era una respuesta que se le había negado durante años. Se miró al espejo del baño, con la luz tenue, y dijo en voz baja: «No soy la otra. Nunca lo fui. Fui la única que no mintió». Repitió la frase varias veces, hasta que dejó de temblarle la voz. Esa noche no iba a ser un escándalo. Sería justicia poética. Un acto de dignidad en horario estelar. Horas antes de la emisión en vivo, Andrés fue a verla. Tocó la puerta con timidez, pero cuando Elena abrió, sus ojos hablaron por él. «Vengo a darte algo de suerte, o aliento, o las dos cosas», dijo, torpemente. Ella sonrió. «Te acepto todo». Él le trajo un pequeño relicario antiguo, que había sido de su abuela. «Me ayudó cuando perdí a papá. Creo que ahora te puede ayudar a ti». Elena lo tomó con delicadeza. «Gracias, Andrés. No por esto, sino por estar». Él bajó la mirada, como si ocultara algo más. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Él la besó. No con urgencia, no con deseo, con verdad. Un beso lento, respetuoso, que hablaba más de consuelo que de conquista. Elena no lo apartó. Cerró los ojos y dejó que ese instante la envolviera. Por primera vez, alguien la tocaba sin mentiras, sin dobles intenciones. Al separarse, no dijeron nada. No hacía falta. La habitación quedó impregnada de una energía distinta, superadora, como si algo se hubiera roto, pero para dar paso a algo nuevo. Andrés acarició su mejilla y susurró: «No estás sola, Elena. No esta vez». Y se marchó. Elena se quedó de pie, procesando lo que acababa de pasar. No era amor. No todavía. Era algo más humano, compañía sincera. Era como haber abierto una ventana después de años encerrada. «No voy a cargar esto como una culpa», pensó. «Lo voy a cargar como un despertar». Fue a la sala, abrió su cuaderno y cambió una sola línea de su discurso. Esa línea decía: «Pensé que estaba sola. Pero ya no lo estoy». No mencionaría nombres. No revelaría nada de Andrés. Solo dejaría claro que su vida, después de Javier, seguía. Y no solo seguía, florecía. En el canal, los técnicos ultimaban detalles. El maquillaje, las luces, los últimos retoques. Javier estaba en su camerino, revisando papeles, como si eso importara. No sabía que su foto familiar lo estaba esperando en el espejo. No imaginaba que Elena ya no era la misma. 5 minutos para aire, avisó un asistente. Elena respiró hondo. Tomó el relicario de Andrés y lo apretó en la mano. «Vamos, Elena», murmuró para sí misma. «Es ahora o nunca». Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer lista. Lista para cerrar un ciclo.
Lista para revelar una verdad emocionante. Lista para romper un guión sin gritar. La productora la llevó a su posición. Sonrisa discreta, postura erguida, mirada al frente. Javier llegó segundos después, saludándola con ese gesto que él creía encantador. ¿Estás bien?, preguntó. Nunca estuve mejor, respondió ella. Y era cierto. No había miedo. Solo fuego. El público empezó a llenar el plató. La música de entrada sonó. Las luces bajaron. Y el presentador comenzó con entusiasmo: hoy nos acompañan dos figuras que representan el amor, la estabilidad y el éxito familiar. Elena escuchaba las palabras como si fueran ajenas. Porque ya no le pertenecían. Porque lo que iba a pasar en esa noche cambiaría todo. Y mientras el presentador hacía la introducción, algo apareció en la pantalla del fondo. Un montaje de fotos. Elena y Javier. Risas. Viajes. Imágenes cuidadosamente seleccionadas. Pero una foto resaltó. Una de Rebeca, confundida entre las demás. Solo por un segundo. Casi imperceptible. Pero Elena lo vio. Javier también. Y por primera vez en semanas, él dudó. La grieta había comenzado. El plató parecía un escenario de cuento: luces cálidas, cámaras listas, un presentador carismático y un público atento. Todo preparado para aplaudir el amor perfecto entre Javier y Elena. Nadie sospechaba que esa noche sería recordada no por el homenaje, sino por la verdad. Javier, sonriente, saludaba como un político en campaña. Elena, a su lado, irradiaba paz. Pero una paz que ardía por dentro. Cada paso que daba sobre ese suelo pulido era una afirmación: no vine a jugar tu juego, vine a cerrarlo con elegancia. El silencio entre los dos no era incómodo. Era eléctrico. Bienvenidos, queridos Javier y Elena, dijo el conductor con entusiasmo. Una pareja que inspira. Un matrimonio sólido, lleno de admiración mutua, con 7 años de amor a prueba de todo. Elena tragó saliva. A prueba de todo, pensó, menos de la verdad. Javier apretó su mano con un gesto coreografiado. Ella respondió con una sonrisa medida. El conductor continuó: esta noche vamos a hablar del éxito, del compromiso, del amor que construye, cómo logran mantener esa conexión tan auténtica. Javier fue el primero en hablar. Usó todas las palabras que aprendió con los años: estabilidad, confianza, admiración, mentira. Elena lo observaba mientras hablaba. Cada frase era un ladrillo más en su torre de ficción. Y sin embargo, no temblaba. Porque sabía que esa torre estaba a segundos de derrumbarse. Cuando le tocó hablar, respiró hondo. Para mí, el secreto ha sido el silencio. Aprender a escuchar, incluso cuando no hay palabras. Porque el silencio también revela muchas cosas. Javier la miró de reojo. No lo había visto venir. El público rió con suavidad. Pero Elena no bromeaba. Era un mensaje en clave, disfrazado de anécdota. Y fue solo el comienzo. El presentador, encantado con la química aparente, cambió de tema. Sabemos que hay muchas historias detrás de un gran amor. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante que han vivido juntos? Elena bajó la mirada, como si buscara algo en la memoria. Luego alzó la vista y dijo: creo que el más emocionante está por venir. Javier intentó reír, pero su mandíbula se tensó. Sabía que algo se le escapaba. Lo sentía. Era como cuando uno sueña que está desnudo en público, y no sabe cuándo empezó el sueño. La máscara empezaba a resquebrajarse. En medio del bloque comercial, Javier se inclinó hacia ella. ¿Qué estás haciendo?, susurró con el tono de quien ha perdido el control. Elena lo miró directo a los ojos. Solo siendo auténtica. Como tú. Y se giró hacia el público con una serenidad que desarmaba. Cuando regresaron al aire, la producción anunció una sección especial: preguntas sorpresa del público. Una mujer del público levantó la mano. Era una actriz infiltrada por Marina. Preguntó: ¿qué harían si descubrieran que su pareja lleva una doble vida? El silencio fue absoluto. Javier palideció. Elena sonrió. Y el conductor, sin entender, repitió la pregunta. Javier tragó saliva. Bueno, creo que la confianza lo es todo, respondió con voz temblorosa. El público lo aplaudió suavemente. Elena aprovechó el silencio para añadir: yo pienso que la traición no siempre se ve. A veces se siente. Se respira.
Y cuando llega la hora de enfrentarla, no hace falta gritar. Basta con mostrar lo que se ha visto. El público murmuró. La tensión subía como la marea. Javier comenzó a sudar. Era evidente. Ya no estaba cómodo. No podía esconderlo. El juego se había volteado. Y él, por primera vez en años, no sabía qué decir. Y fue justo al final del bloque, cuando Javier revisó su teléfono en un descuido, que vio el mensaje. Una notificación de Rebeca: estoy viendo el programa. Si ella habla, yo también lo haré. Elena, sin saberlo, ya no estaba sola en esa guerra. Rebeca también tenía algo que decir. El escenario final se acercaba. El momento había llegado. El presentador, aún ajeno a la tormenta que se avecinaba, sonrió a cámara y dijo: y ahora, una última pregunta antes de cerrar este bloque tan emocionante. Elena, ¿qué representa Javier en tu vida después de estos años juntos? El silencio se hizo denso, como antes de un trueno. Las cámaras enfocaron su rostro. Javier, rígido, con la mirada tensa, respiraba por la boca. Sabía que algo venía. Lo presentía. Elena tomó el micrófono con firmeza. Su voz era clara, sin temblores. Javier representa muchas cosas, algunas hermosas. Otras, dolorosas. Y otras que todavía estoy procesando. El presentador, sorprendido pero fascinado, intervino: ¿cómo cuáles? Elena alzó la vista. Representa la capacidad del ser humano de vivir entre máscaras. De fingir amor cuando en realidad, construye muros entre dos mundos. El público quedó mudo. Javier sonrió, tenso. Amor, no entiendo a qué te refieres, dijo en tono nervioso, intentando mantener el control. Elena giró hacia él, lo miró por primera vez en toda la noche, y replicó con voz firme: lo entiendes perfectamente. Solo que no esperabas escucharlo aquí. El público se removió en sus asientos. La tensión ya no era un rumor, era una ola imparable. No vine aquí para arruinar tu homenaje, continuó Elena, con aplomo. Vine para honrarme a mí misma. Porque durante 7 años creí en una historia que no era real. Porque mientras tú viajabas por trabajo, yo preparaba cenas, cuidaba esta casa, sostenía lo invisible. Javier intentó intervenir, pero ella no lo permitió. Y mientras yo te esperaba, tú aparecías en televisión, con otra mujer. En vivo. Como si nada. Como si yo no existiera. El público empezó a murmurar. El presentador buscó con la mirada a la producción. Nadie se movió. Todos estaban atrapados en ese momento crudo y emocionante. Esta es una historia de traición, sí, dijo Elena, con la voz aún más firme, pero también de renacimiento. Y entonces miró a la cámara. Directo. A todas las mujeres que nos están viendo, el amor no duele. El amor no engaña. El amor no se oculta en otras ciudades. Si tienen dudas, escuchen su intuición. Porque yo la tuve. Y la callé. Hoy ya no más. Javier, lívido, intentó sonreír. Cariño, esto no es lugar para hablar de cosas personales. Elena volvió a mirarlo, con esa serenidad de quien ya cruzó el abismo. Personal. Tú hiciste esto público el día que te mostraste con ella. En vivo. Y entonces, sin previo aviso, el equipo técnico proyectó una imagen en la pantalla gigante del estudio. La fotografía. Javier, Rebeca, y la niña. El público contuvo el aliento. El conductor se giró con la boca entreabierta. ¿Qué es esto?, preguntó, ya fuera de su guión. Elena se mantuvo inmóvil. La verdad, respondió. La parte que él olvidó mencionar cuando hablaba de valores. La imagen desapareció, pero el impacto ya estaba hecho. Javier bajó la mirada. No pudo fingir más. La traición, cuidadosamente escondida por años, había sido revelada en cadena nacional. Pero Elena no había terminado. Tomó aire. Y ya que estamos hablando de verdades, hay una más. Volvió a mirar a Javier con esa mezcla de compasión y despedida. Hace 3 semanas, también fui parte de algo inesperado. Un momento que no planeé, pero que me hizo sentir viva de nuevo. Javier alzó las cejas, confundido. ¿Qué estás diciendo? Elena sonrió por primera vez en la noche. Digo que lo besé. A tu hermano. Andrés. Y fue aquí. En este mismo canal. También en vivo.
Solo que tú no lo viste. Un murmullo estalló en el público. Y Javier se quedó sin aire. Elena no gritó. No lloró. No lanzó acusaciones. Solo se mantuvo de pie. Digna. Completa. Y libre. Su verdad no necesitaba dramatismo, era clara, emocionante, imparable. El conductor, paralizado, apenas atinó a decir, vamos a una pausa, las luces bajaron. El sonido se cortó. Pero lo que nadie pudo detener fue el rugido que ya había comenzado. Y mientras todos intentaban procesar lo ocurrido, Javier recibió una segunda notificación. Rebeca había publicado el video completo, con una sola frase. El otro lado de tu historia. Cuando volvieron del corte comercial, ya nada era igual. El ambiente en el plató se había tornado espeso, irrespirable. El presentador intentaba mantener la compostura, pero su voz temblaba. Javier no decía palabra. Apenas se acomodaba el saco, como si eso pudiera salvarlo de la tormenta. Elena, en cambio, se mantenía en calma. No por ausencia de emociones, sino por exceso de claridad. La verdad, cuando finalmente se dice, deja de doler. Se vuelve aire. Se vuelve fuerza. Y esa era la energía que ahora la sostenía. Había roto el silencio, pero no para destruir. Lo había hecho para liberarse. El público no apartaba los ojos de ella. Mujeres mayores lloraban en silencio. Hombres incómodos miraban al suelo. Los comentarios en redes sociales explotaban. ¿El beso del hermano? ¿La hija secreta? ¿Doble vida durante años? La historia se viralizaba en tiempo real. Javier, intentando recomponerse, tomó el micrófono. Todo esto es un malentendido. Nada está confirmado. Elena lo miró con compasión. ¿Aún quieres seguir fingiendo? Él tragó saliva. No voy a hablar de mi vida privada en televisión. Elena se inclinó levemente hacia él. Tú ya lo hiciste. Durante años. Solo que ahora, te están escuchando. El conductor, sin saber cómo manejar la situación, preguntó en voz baja, ¿quieres continuar, Elena? Ella asintió. Solo un poco más. Miró al público. No soy perfecta. Pero tampoco fui ciega. Lo supe, lo sentí, y no lo enfrenté antes por miedo. Pero el miedo no es una cadena. Es un espejo. Y un día, cuando me miré y no me reconocí, supe que era hora de despertar. La frase fue recibida con un aplauso espontáneo. No uno ruidoso, sino sentido. De esos que no celebran el escándalo, sino el coraje. Elena lo recibió en silencio. Como quien no lo necesita, pero lo agradece. La imagen proyectada atrás cambió. Apareció una foto de Elena sola. En una playa, con el viento levantando su cabello. Una productora, cómplice de Marina, la había filtrado. Esta es la verdadera historia, dijo el conductor, emocionado. La de una mujer que creyó en el amor y al descubrir la traición, eligió no destruirse. El público volvió a aplaudir. Javier se levantó de su asiento, desconectó el micrófono y salió del plató sin mirar a nadie. Como un niño atrapado en una mentira. Como un rey que pierde su corona por exceso de orgullo. Y en ese instante, mientras todos se preguntaban qué vendría después, Elena dijo la frase final. Si están esperando que me derrumbe, no lo haré. Porque esto no es mi final. Es mi principio. Y con esa afirmación superadora, se levantó, saludó al presentador, agradeció al público, y se marchó. Sin lágrimas. Sin temblores. La cámara la siguió hasta el pasillo. Allí, Andrés la esperaba. No la tocó. Solo la miró con ese respeto que pocos hombres saben ofrecer. Ella le sonrió. ¿Me viste? Él asintió. Estuve contigo en cada palabra. Los dos salieron del canal entre murmullos, cámaras y flashes. Pero para Elena, el verdadero destello estaba dentro. El de la dignidad restaurada. El de la libertad. ¿Y ahora qué?, preguntó Andrés. Ahora, vivir, respondió ella. Y subieron al coche sin mirar atrás. Javier, en cambio, al llegar a su camerino, encontró otra nota. De Rebeca. La niña se queda conmigo. La vergüenza, contigo. Y con eso, supo que había perdido todo. Por jugar con dos vidas, terminó sin ninguna. Las redes no perdonan.
Y menos cuando el villano es un hombre elegante, con fama de ejemplar. Las imágenes del programa se viralizaron en cuestión de minutos. La esposa que lo desenmascaró en vivo, el empresario con 2 vidas, la mujer que besó al hermano por dignidad. Las frases se multiplicaban como ecos sin control. Javier, al salir del canal, no respondió a la prensa. Bajó la cabeza, cubrió su rostro, y desapareció. Pero en realidad, ya había desaparecido mucho antes, el día que eligió la mentira como estilo de vida. Ahora, solo quedaban los escombros de su máscara. Las consecuencias no tardaron. La empresa en la que era socio emitió un comunicado: nos desligamos de cualquier conducta que atente contra nuestros valores éticos y familiares. Al día siguiente, fue apartado de sus funciones. Inversionistas cancelaron proyectos. Amigos dejaron de responder sus mensajes. El teléfono, que antes no paraba de sonar, ahora parecía de piedra. La caída fue rápida, pero no por la verdad, sino por el orgullo. Javier no pidió disculpas, no explicó, no enfrentó. Eligió esconderse. Como si el silencio pudiera salvarlo. Como si ignorar la traición hiciera que dejara de doler en quienes la vivieron. Rebeca fue igual de clara. Publicó una carta abierta en sus redes: por respeto a mí y a mi hija, no diré más de lo necesario. Solo lamento haber creído en un hombre que jamás se creyó a sí mismo. La respuesta del público fue inmediata. Apoyo, solidaridad, indignación. En pocas horas, su perfil ganó miles de seguidores. Javier, en cambio, fue borrado. De las portadas, de los eventos, de las invitaciones. Y lo más doloroso, de las personas. Incluso Andrés decidió mantenerse al margen. No quiero seguir bajo su sombra, le dijo a Elena. Y esa frase selló el punto final. Elena, por su parte, eligió el silencio. No dio entrevistas, no aceptó invitaciones, no subió videos. Se fue. Literalmente. Desapareció por un tiempo, alejándose de cámaras y micrófonos. Su ausencia hablaba más que cualquier palabra. Era un acto superador, elegante, calculado. Dejó que el mundo hablara por ella. Que sus acciones fueran el testimonio. Que su dignidad, tan intacta como poderosa, flotara en el aire como un perfume inolvidable. Javier, mientras tanto, intentó limpiar su imagen. Pero ya no quedaba nada que pulir. El brillo era falso. El daño, irreversible. En las reuniones de empresarios, su nombre ya era una broma. En los almuerzos familiares, un ejemplo de lo que no se debe hacer. Su figura, que una vez inspiró respeto, ahora solo provocaba vergüenza ajena. Ese no es el de la esposa en televisión, susurraban. Y Javier lo escuchaba. Cada vez que salía, sentía la mirada de todos. No había cárcel ni castigo judicial. Solo algo peor, el repudio social. El exilio invisible. La condena de no ser tomado en serio nunca más. Y todo por jugar al encantador cuando lo único que fue cobarde. Una tarde, sentado en su oficina vacía, abrió su bandeja de entrada. Más de 100 mensajes sin responder. Entre ellos, uno de su hija. Solo decía: mamá dice que no quieres hablar. Yo tampoco. Esa línea, corta y dura, fue el verdadero golpe. Ni los contratos perdidos, ni la reputación. Fue esa niña, su hija, dándole la espalda. La misma que usó como excusa, la misma que escondió. Y entonces, por primera vez, Javier lloró. No por haber mentido, sino por haber perdido. Por no haber sabido amar. Por haber subestimado el poder de la verdad. El mundo ya había cambiado de página. Los medios buscaban nuevos escándalos. Las redes seguían girando. Pero él quedó atrapado en esa noche, en ese plató, en esa revelación en cadena nacional. Elena ya no estaba. Rebeca tampoco. Andrés había tomado su propio camino. Y Javier. Javier se quedó solo. Con sus decisiones. Con su sombra. Con la traición que construyó ladrillo a ladrillo. Lo que una vez pareció éxito, ahora era ruina. Y lo que antes parecía inofensivo, se convirtió en su castigo más cruel, el olvido. Y justo cuando creía que ya no podía perder más, un editor le envió un mensaje. Tu exesposa acaba de firmar un contrato para publicar su historia. Se titulará Mentiras en doble vía. Y va directo a la lista de los más vendidos. Pasaron 6 meses.
Las estaciones cambiaron, el escándalo se desvaneció de los titulares, y los nombres dejaron de ser tendencia. Pero lo que no cambió fue la esencia de Elena. Desde aquel día en la televisión, no volvió a hablar públicamente. No fue necesario. Su silencio se convirtió en símbolo. Mientras el mundo especulaba, ella reconstruía su vida. Ladrillo por ladrillo. En una ciudad costera, lejos de todo, abrió un pequeño taller de escritura creativa. Nadie la reconocía allí. Y eso le encantaba. A veces, renacer significa volver a ser nadie, para descubrir quién eres de verdad, decía a sus alumnas. Un día, recibió un paquete con una nota: este libro es tuyo. Pero también es de todas. Era la primera copia impresa de Mentiras en doble vía, su libro autobiográfico. En la portada, una silueta femenina caminando por una autopista dividida. No era venganza. Era testimonio. Un relato emocionante, íntimo, valiente. En menos de una semana, el libro alcanzó los primeros lugares de ventas. Las entrevistas llovieron, las redes explotaron con frases subrayadas. Pero Elena no volvió a los focos. Prefirió que su voz hablara desde el papel. Ya no necesitaba que la vieran. Solo quería que la escucharan. El impacto fue inmediato. Mujeres de todo el mundo le escribían cartas. Gracias por contar lo que yo no me atrevo a decir. Tu historia me salvó del silencio. Ahora sé que no estoy loca. Elena las leía con una mezcla de ternura y responsabilidad. Entendió que su dolor tenía eco. Que su experiencia, por más íntima que pareciera, era compartida. La traición la había destruido, sí. Pero también la había despertado. Y ahora, lo que antes la hacía llorar, era lo que la hacía fuerte. Porque el dolor no desaparece. Se transforma. Y cuando se nombra, deja de gobernarte. En una de esas cartas, una joven le decía: no quiero vengarme. Solo quiero sanar. ¿Cómo lo hiciste? Elena se quedó mirando esa pregunta largo rato. Luego escribió una respuesta corta: no busqué sanar. Solo decidí no seguir sangrando por quien no me cuidó. Esa era su verdad. Simple. Cruda. Superadora. Empezó a dar charlas pequeñas, sin prensa, sin espectáculo. Grupos de mujeres se reunían para escucharla. No como una gurú, sino como una hermana mayor que sobrevivió al fuego. Su historia ya no era escándalo. Era camino. Un día, en una librería de Ciudad de México, se cruzó con una periodista que no la reconoció. ¿Ya leíste este libro? Es impresionante. La historia de una mujer que besó al hermano de su esposo, pero con clase. Elena soltó una risa suave. ¿Con clase, La periodista asintió. Y con coraje. Me hizo pensar. Me hizo querer hablar. Ese era el verdadero triunfo. No la fama. No el dinero. Sino haber sembrado en otras lo que ella misma casi pierde: la valentía de empezar de nuevo. La capacidad de reconstruirse sin copiarse. La libertad de no necesitar permiso para renacer. ¿Y Andrés? ¿Qué fue de él? Volvió a verla meses después, en uno de sus talleres. Entró como un asistente más, con un cuaderno y una sonrisa discreta. No dijeron mucho. No hacía falta. ¿Cómo estás?, preguntó ella. Mejor, desde que supe que estás bien tú. Compartieron una caminata por la playa. Hablaron de libros, de música, de lo que duele y luego deja de doler. No se prometieron nada. Pero caminaron juntos, en silencio, como si la vida aún les guardara algo. Y eso bastaba. Porque lo verdaderamente emocionante no es empezar de nuevo con alguien, sino contigo misma. Esa noche, al cerrar el taller, Elena escribió en su diario: no gané. Pero no perdí. Porque no me traicioné a mí misma. Y eso es suficiente. Su historia ya no era una herida. Era una brújula. Una señal para tantas otras que seguían atrapadas en la confusión. Y aunque no se consideraba una heroína, sabía que había hecho algo importante: haberse salvado. Y haberlo contado. Y cuando una joven se le acercó al final de la charla y preguntó con ojos brillantes: ¿te arrepientes de algo?, Elena solo sonrió. Sí. De haber tardado tanto en abrir los ojos. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.